Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien ahí si no vuelvo al lugar de la semana pasada? No, se te escucha bien acá, Perfecto. Roberto. Se te ve bien, que a veces se te ve oscuro, pero acá no, en este caso no. Bueno, perfecto. Buenísimo. Gracias, Juan Manuel. No, por favor, un abrazo, hasta luego. Otro, hasta luego. Bueno, chicos, un gusto acompañarlos hoy otra vez, chicos y chicas. Hoy pensaba darles el delito de encubrimiento previsto en el 277 del Código Penal. ¿Qué tuvieron hasta ahora? ¿Me pueden documentar un poquito qué estuvieron viendo de esta segunda parte? Alguien que hable, por favor. Vimos cohecho. Ayer tuvimos atentado y resistencia. Nada más, ¿no? No, nada más creo. No, Ahí nada más. se disculpa Paola, una compañera que no puede poner la cámara, no hay ningún problema. ¿Y qué tal estuvo ayer la clase? La ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Ah, eso lo vieron también. Es un tema muy interesante, que está bastante vinculado a la parte general, en realidad, de nuestra disciplina, pero bueno, se le puede buscar la pata de parte especial también porque son tipos penales, ¿no? Pero, ¿qué tal estuvo la clase de ayer? Que yo no pude escuchar. Estuvo buena, interesante. ¿Sí? La dio Horacio Díaz, pero después hablaron al final los profes y hicieron como un intercambio de ideas y estuvo bueno. Bueno. Se comentó también el fallo este de la Estación Constitución, ¿no? Del beso de las chicas. Sí. Está bien. ¿Y alguien me puede más o menos en una línea decir cómo se fundamentó la tipicidad del comportamiento, que creo que fue en definitiva lo que se terminó resolviendo? ¿Alguien me puede decir en dos líneas qué es lo que en definitiva terminó resolviendo ese fallo? Si nadie habla. Alguien tiene que hablar. Por lo que yo entendí, la resistencia a la autoridad cuando la ejecución funcional es irracional, excesiva, desproporcionada, no es, hace que esa resistencia sea atípica, es decir, no lo consideran delito. Claro, así se resolvió. Y le hago una pregunta, Adriana. ¿Se involucró en algún momento como fundamento de la resolución la perspectiva de género? Sí, también. Ah, también. ¿Y qué se dijo al respecto? De que había, en cierta forma, manifestaciones de, no quiero decir la palabra odio, pero de discriminación, debido a que la subestimaba a la persona que se había resistido, le decía che pibe, se consideraba que había un maltrato, que había, no sé cómo. Por su condición de mujer. Con su condición de mujer, sí. Muy bien. Después lo voy a leer el fallo. Quería escuchar la charla, pero bueno, se me complicó, se me hizo imposible y no pude. Bueno, en relación a lo que tenemos hoy, yo quería brevemente comenzar, muy brevemente, ¿no? Haciendo una serie de preguntas en relación a lo que yo le puse, a lo que yo comenté en las primeras oportunidades en las que nos vimos, para ver si se entendió bien que en definitiva es lo que
probablemente sea lo que más me interesa dejarles como legado de esta cursada, porque son obviamente que los temas que más me cautivan a mí y son los temas que me parecen más interesantes y más importantes. Alguien escribe no abajo, la verdad que no sé a qué se está refiriendo. Valentina Postigo, ¿querés decir algo? No, profe, no, le estaba contestando a un compañero que puso algo arriba. Ah, muy bien, bueno. No, les decía esto de que alguien si me puede recordar o puede hablar para los compañeros sobre este método de abordaje alternativo al tradicional para el análisis de los delitos que yo sugerí o que yo propuse en los primeros encuentros, que es el método alternativo a esto de la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Yo propuse un método alternativo, creo que fue en el primer encuentro. ¿Alguien lo recuerda o lo puede más o menos presentar, puede presentar esquemáticamente este modelo alternativo en 2 o 3 oraciones? Y hablaste de las normas de comportamiento y de las normas de imputación. Claro. Hablé de las, muy bien, hablé de las normas de imputación, de comportamiento y de las reglas de imputación del quebrantamiento de esa norma a la persona. Y básicamente, más allá de esas premisas, digamos, sustanciales del modelo, Paola, ¿vos podés explicarle a tus compañeros brevemente en qué consiste cada una de las categorías, si te animás, digamos, qué se puede plantear en relación a este mundo de la norma y qué se puede plantear consecuentemente en relación al mundo de la imputación? Yo creo haberles dicho en la primer clase que este es un modelo que en la doctrina alemana, en la dogmática penal alemana, trae un profesor que se escribe difícil, que es H-R-U-S-C-H-K-A, Ruschka, Joachim Ruschka, que murió hace ya 3 años, y es un profesor que toma del kantismo este modelo de norma de comportamiento y regla de imputación, y es un profesor lamentablemente muy poco tenido en cuenta, o muy poco recordado por lo que es la masividad de los que se acercan al objeto de estudio de derecho penal. Y otros profesores, que no quiero menospreciarlos ni criticarlos, ni mucho menos, pero quizás por cuestiones ajenas a lo que tiene que ver con la solidez de sus planteos, han ganado para sí, como dice Carollón, profesor peruano, el peso de la tradición. Es decir, se han impuesto como doctrina dominante. Yo esto ya lo presenté en clases anteriores, esto de que hay determinados profesores que se han instalado de un modo prácticamente como muy poco discutidos sus planteos, son doctrina dominante, pareciera como si hubieran clausurado la discusión en un montón de temas. Y lo cierto es que si nos ponemos a hilar un poco más fino, habríamos de llegar a la conclusión de que algunas cosas que parecen ya cerradas en cuanto a debate se refiere, en realidad no debieran ser tales. Paola, te interrumpí. No sé si estás en condiciones muy brevemente de presentar esquemáticamente esto de la gramática profunda, de la norma y de la imputación, como para que tus compañeros lo escuchen, No, muy en condiciones no estoy, por empezar, porque estoy con COVID y no me siento muy bien. Bueno. No, a mí lo que me pareció muy interesante es el tema de la persona como centro de la imputación y su relación con la libertad y las reglas de comportamiento dentro de la sociedad. No sé si me explico bien lo que te quiero decir. Sí. Como fundamentos y límites de esa responsabilidad, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, no estoy en muchas condiciones. Bueno, no sé si alguno se anima a explicar brevemente esto que yo presenté en la primera clase, si alguno se anima
a presentar la arquitectura fundamental de este modelo? Fundamental. Yo después voy haciendo más hincapié en lo que es la filigrana. Yo para hacer un repaso breve de esto que me interesa mucho, y después ya nos vamos al 277. Ustedes fíjense esto que yo no me canso de recalcar, y también se lo quiero dejar como una suerte de eslogan, esto de que la parte especial por sí misma es vacua, es vacía, es descriptiva, meramente descriptiva. Entonces, hacer parte especial sin tener una sólida base de lo que se conoce como parte general implica ser un relator de cosas que pasan en el código y que pareciera ser que no está muy lejana de la actividad que puede hacer un periodista que ve algo y relata lo que ve. O sea, pero me parece que las bases a nuestro estudio, a nuestro objeto de estudio, se la da no la parte especial, sino la parte general y la teoría del derecho y todo lo que emana de ahí como cascada. Yo esto lo dije varias veces y quiero dejárselos así como idea marcada a fuego, porque me parece que esto de compartimentalizar el estudio del derecho penal no es saludable, y muchas veces lo que termina sucediendo es que los profesores que se dedican exclusivamente a la parte especial, cuando uno intenta bucear en su pensamiento en relación a parte general y a fundamentos teóricos de ese pensamiento, nos encontramos con que no pisan en terreno muy firme, y a veces agarran teorías de un lado, otras veces pasan al otro, siendo incoherentes esos postulados entre sí. Pero bueno, son cosas que por ahí no se detienen mucho a pensar a partir de que es como que está instalado que la parte especial es la descripción de los tipos penales. Acción típica, sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico protegido, reglas de imputación subjetiva, bueno, todo lo que conocemos como abordaje de la parte especial. Nosotros hicimos un manual de cátedra que ustedes ya deben saber que existe, que es este, que yo les voy a mostrar, a ver si la cámara me toma bien, ¿no? ¿Lo ven? Este manual es un manual que tiene como objeto presentar, bueno, escribimos todos ahí, presentar lo que es la doctrina dominante en relación a los temas de la parte especial, lo que se conoce como doctrina dominante, digamos, que ustedes puedan tener en un manual, la presentación de las opiniones de los autores más importantes de la parte especial argentina. Ahora, no significa que esté agotada la discusión, como vamos a ver en la clase de hoy en relación a determinadas cuestiones que están presentadas, como las presenta la doctrina dominante, pero son pasibles de generar alguna que otra discusión. Bueno, para cerrar esto, ¿alguien se anima a plantear estos dos grandes esquemas? Esta gramática profunda, ¿en qué consistía? De la norma y la imputación. Yo tengo el apunte acá, profe, de la clase esa. A ver. 18 de marzo fue. 18 de marzo. Sí, que separaba, o sea, como que no seguía lo típico de conducta antijurídica, típica, culpable, relación de causalidad, esos 4 presupuestos, sino que se prevén 2, el mundo de la norma, de comportamiento, y reglas de imputación. Las reglas de imputación como una categoría tengo. Pero tengo todo así medio anotado. Yo sé que está en un audio de usted también, que por ahí lo voy a tener que volver a escuchar. Bueno, pero a ver, yo presento el siguiente problema. Está muy bien, Dalma, gracias por tu colaboración. Mira, yo presento el siguiente problema. ¿Qué sentido tiene en lo que es la teoría del delito, por ejemplo, partir o bifurcar la imputación subjetiva en 2 categorías diferentes mediadas por la antijuricidad? Si en definitiva lo que la categoría de la imputación subjetiva se propone es justamente imputarle a una persona o hacer responsable a una persona por el quebrantamiento de una norma de comportamiento penalmente reforzada, ¿no?
Una norma de comportamiento penalmente reforzada, ¿qué significa? Que es una norma de comportamiento que tiene como consecuencia una sanción penal. La norma de comportamiento no mates tiene como consecuencia una sanción penal. O sea, la norma de comportamiento que se deja, que emana del tipo penal de la norma de sanción, es la norma dirigida al ciudadano y que tiene como eje una función de motivación de conductas, una motivación de conductas para el ciudadano. A la vez esa norma de comportamiento va a tener como función una evaluación por parte del adjudicador a la hora de, en su caso, imponer una pena. ¿No? Función de configuración o de motivación de los propios comportamientos. Por un lado, para el ciudadano. Por el otro lado, función de evaluación de la potencial antinormatividad de un comportamiento para hacerlo pasible de una sanción penal. Y la norma de sanción, que es en definitiva una, entre comillas, norma de comportamiento para el adjudicador, que es la escala penal. La escala penal de un determinado comportamiento antinormativo, el 8 a 25 del homicidio. Esto que parece, a ver, yo entiendo que por ahí usted dice, me habla en chino, no se entiende bien. La realidad es que para hablar de derecho penal hay que tener base, porque si no de derecho penal habla cualquiera, y se cuelgan del piso octavo a hablar de cosas que pasan en la concusión, pero la realidad es que si nosotros no tenemos una base y no sabemos concretamente dónde estamos parados en materia de fundamentos teóricos y filosóficos del derecho penal, descomponer las normas penales, poco va a ser lo que podamos aportar. Entonces, yo les decía, por un lado, para completar un poco las ideas que Dalma vertía, tenemos esto de la función de las normas, función de configuración del comportamiento y función de evaluación para el adjudicador. Por otro lado y por otra parte, las normas tienen un determinado contenido que correlaciona un determinado operador deóntico con una determinada descripción. Es decir, con una determinada intención, con S. No intención con C, sino intención con S, que es la relatividad a una descripción. O sea, el contenido de la norma fusiona lo que es el operador deóntico, prohibido, permitido, mandado o exento de mandato, con un determinado contenido proposicional que es la descripción. Por ejemplo, matar. Prohibido matar. Es lo que establece, por ejemplo, la norma del artículo 79 del Código Penal. ¿Por qué es trascendental esta distinción entre contenido de la norma y función de la norma? Bueno, precisamente, por ejemplo, para delimitar el contenido de la tentativa jurídico-penal. Porque, aunque resulte provocativo e indigerible para algunos, lo cierto es que en definitiva, en la tentativa penal, idónea, inidónea, no importa, pero en toda tentativa hay un comportamiento que ex post no resulta antinormativo. Hay un comportamiento que ex post ostenta una descripción que no lo hace antinormativo. ¿Por qué? Porque el muerto no está muerto. En la tentativa, la prohibición de matar, en cuanto a descripción que debe no hacerse verdadera, justamente a partir de que es un comportamiento que está prohibido, en definitiva, no se logró consolidar, es decir, el muerto no está muerto. Entonces, estos dos mundos, que yo tajantemente separo entre el mundo de la norma y el mundo de la imputación, va a ser que en toda tentativa punible haya una infracción de deber. No la infracción de deber que yo les di la clase pasada,
no la infracción de deber que yo les di en la clase pasada, sino otro tipo de infracción de deber más general, infracción de deber proveniente de todo delito. Todo delito supone una infracción de deber. Independientemente de que ese deber sea general o especial, es una infracción de deber. Entonces, en la tentativa el acento se pone en la parte de la imputación. Un modelo, que un profesor que yo respeto y sigo muchísimo, que es un analítico, que es Urs Kinghäuser, un alemán, toma este modelo del silogismo práctico de Georg von Wright y Elisabeth Anscombe, y llega a la conclusión de que como premisa mayor hay una norma, y la conclusión es lo que yo debo o no debo hacer por mor del seguimiento de la norma. Es decir, va a haber algo que tenga que ver con la adecuación a la norma, o no, ex post, y, por otra parte, lo que yo como destinatario de una prohibición o de un mandato pueda hacer para adecuar mi comportamiento a esa prohibición o a ese mandato, es lo que tiene que ver con esta conclusión del silogismo, que trabaja Kinghäuser, y es lo que tiene que ver, en definitiva, con la fundamentación de la tentativa. ¿No? Hay una infracción de deber, porque yo, en definitiva, busco quebrantar una norma que ex post no se verá quebrantada, porque no será, según su descripción verdadera, antinormativa. Entonces vamos a encontrarnos con que hay una infracción de deber sin antinormatividad. En definitiva, la tentativa es, para mi concepción, o para la concepción que yo humildemente defiendo, una infracción de deber sin antinormatividad. Es decir, evidentemente el autor de un delito tentado quebranta o busca quebrantar, procura predictivamente quebrantar una norma cuya descripción verdadera ex post no habrá sido en efecto quebrantada. No sé si se entiende, más o menos. Más o menos. O es muy difícil. O es muy, no muy difícil, digo muy nuevo. ¿Puedo decir algo? Se entiende. Sí, por supuesto. Lo que pasa, tal como yo lo veo, tenemos un código de 1921 emparchado, donde la parte general está ahí fija con todo, la parte especial se va acomodando y se va cambiando con leyes que aparecen y modifican. Entonces, todo esto que usted dice, me daría a mí la sensación que para poderlo poner en práctica o que se haga real, debería ir acompañado de raíz también por una codificación moderna, porque ¿cómo podemos aplicar una teoría tan moderna como la suya, porque evidentemente lo es, cuando tenemos todo preparado para utilizar los métodos tradicionales que no llegan ni a Roxin, ¿no? Entonces, es como... no entiendo la funcionalidad práctica, digamos, se entiende pero a mí me parece que lo que usted dice tendría que ser una reforma general también de los códigos penales. A ver, le contesto algo, Adriana, a eso. La parte general está desactualizada en todos lados. Está desactualizada, primero, está desactualizada para lo que uno pueda llegar a pensar. Porque la parte general del Código Penal tiene discusiones que son irreconciliables. Las diversas posturas son irreconciliables. Entonces, zanjar una discusión a partir de una determinada regulación de la parte general no supone necesariamente acudir al mejor argumento, sino acudir al argumento que corta la discusión, que obtura la discusión. Por ejemplo,
y completo algo más. Es decir, a mí me parece que la regulación de las partes generales no es óbice, en efecto, para postular la parte general en definitiva que nosotros creemos que corresponde. Es decir, yo no encuentro ningún tipo de obstáculo en nuestro Código Penal de 1921, emparchado, como usted dijo, para presentar la tentativa como yo digo que es. No encuentro ningún obstáculo para hacerlo. Pero Ninguno. cuando en un código se penaliza la intención con C de una persona, y estamos diciendo que tenemos un derecho de acto y no de autor, pero dale con la intención, si se demuestra que la intención... Entonces, ¿cómo nos manejamos dentro de este mundo de las reglas de imputación para dejar de lado lo que está escrito en nuestras leyes, que se penaliza hasta la intención, ¿no? Con la intención. Pero ¿a qué se refiere usted con la intención? Con C, como dijo. Con la intención que con se C. penaliza la intención. ¿Qué lo está Sí. utilizando? ¿Como un sinónimo de dolo? No, cuando dicen hay delitos que son castigados, pero para ello hay que demostrar que ya tuvo intención, su intención original fue con intención de herir o de no herir y demás. Ya de por Adriana, sí... perdón que te corte. Sí. Creo que te estás refiriendo a cuando el profe dijo que la tentativa es una conducta antinormativa. No, no me refiero a eso solamente. Me refiero a la teoría de las normas de comportamiento y reglas de imputación, cómo las aplicamos a las leyes tal como están hoy escritas. ¿Cómo ¿Cuál hacemos sería para... el problema, Adriana? No entiendo qué problema estás vos viendo que yo no veo. O sea, ¿cuál sería el problema? No No, entiendo cómo juega la intención de la que estás hablando. bueno, lo que no entiendo yo es de qué manera cambia esta nueva propuesta. ¿Qué cambia? ¿El comportamiento o la imputación? Lo que propone es un método de abordaje de los hechos punibles a partir de que se considera que este bagaje argumental otorga más respuestas que el otro. Simplemente, yo digo, ¿qué sentido tiene hacer dos categorías diferentes de imputación subjetiva mediadas por la antijuricidad, cuando en definitiva vos lo que vas a hacer es imputarle el quebrantamiento de una norma de comportamiento a un individuo, a una persona? Entonces, alguien me tendrá que explicar por qué el método tradicional de planteo de la teoría del delito otorga más respuestas que el que yo propongo. Yo entiendo que no. Yo entiendo que ese método, que no está consignado en la parte general del Código Penal, Adriana, si usted va a eso, porque en ningún momento habla de típico, antijurídico, por ejemplo, el 34 habla de que no son punibles, y ahí la doctrina toma la antijuricidad, y hay determinadas causales de inculpabilidad también. Es decir, la parte general, en definitiva, la elaboración doctrinaria de la parte general en Argentina, el 99,9% de las veces le da la espalda a la letra del código. Y son avances que se realizan paralelamente o dejando atrás, anclado a un código de 1921, y se dan igual. Es decir, hay un montón de sentencias judiciales que aplican la imputación objetiva, y en ningún lugar de nuestro Código Penal se habla de imputación objetiva. Pero tampoco veo que sea un obstáculo. No sé si se entiende. No es que todo lo que nosotros tenemos que ver a la hora de llevar el derecho a un caso concreto tenga que estar expresa y meticulosamente regulado en nuestro Código Penal. Perfecto. Entonces, esa nueva teoría y demás, a los efectos prácticos, en un caso de un homicidio, sí. ¿En qué cambia el criterio del juzgador? Sea que haya pasado por los 4 filtros
conducta típica antijurídica y culpable o no? ¿En qué le cambia? Si tan todos los elementos están escritos, ¿en qué cambia que aplique una teoría u otra teoría? ¿En qué modificaría ya sea la consecuencia como el comportamiento? ¿En qué cambiaría? Yo entiendo que es como una simplificación, norma de comportamiento y reglas. Es una simplificación. Y está mal. Maravilloso. Pero a los fines prácticos, ¿qué cambia para el juez que tiene que fallar en un caso? No, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo quizás a dónde usted apunta. A ver, Perdón, no apunto a ningún lado. Quiero decir, estoy tratando de entender. Usted apunta a los efectos prácticos de las cosas. Lo que pasa es que, bueno, quizás con un planteo como el suyo tan apegado a la práctica, la filosofía no tendría razón de ser. Es decir, ¿por qué se preguntaron qué es el hombre durante 500, 600 años si en definitiva yo estoy acá parado y no me causa ninguna diferencia? Lo que dijo Heidegger, lo que dijo Platón o lo que dijo Sócrates. Bueno, es un modo de entender las cosas. Yo planteo algo que tiene que ver, digamos, que se perfila desde los fundamentos hacia las consecuencias concretas. Ya dejamos esta discusión, pues si no perdemos. Me interesa muchísimo la discusión, me encanta la discusión, pero bueno, en definitiva quiero darles el 277. Pero yo digo, yo siempre perfilo mi pensamiento desde los fundamentos hacia las consecuencias concretas. Y si, bueno, nos preguntamos digamos, bueno, ¿y cuál es la consecuencia entonces de esto? Bueno, en definitiva, entonces, lo que se va a terminar postulando, en contra de lo que yo creo, es que haya comentaristas de la parte especial que no sepan nada de dolo, o que no sepan nada de tentativa, y que digan, se admite la tentativa, y la discusión se queda ahí. Y cuando vos le preguntas qué es la tentativa, no tiene ni idea. Entonces yo, en definitiva, lo que postulo es partir de los fundamentos hacia las consecuencias concretas de la parte especial. Porque nosotros, cuanto más limpio sea nuestro abordaje de parte general, más limpia va a ser nuestra argumentación al tratar la parte especial, en definitiva. Más limpio va a ser el hallazgo de los problemas que la parte especial representa y dónde los ubicamos. Por ejemplo, y ya salimos de esto porque si no se hace muy largo, pero digo, el ánimo de lucro en el encubrimiento, que vamos a ver ahora como agravante genérica, o la finalidad de comercialización de una persona como elemento subjetivo que está al margen del dolo, ¿no? Como elemento subjetivo que está al margen del dolo. Si yo me paro en estas dos grandes estructuras de norma y de imputación, vamos a ubicarlos en un determinado elemento subjetivo que hace a la antinormatividad y ya no nos lleva a la imputación. Entonces, otro va a decir, no, es un problema de imputación subjetiva de la tipicidad, pero ¿qué sentido? Bueno, yo podría estar 3 horas hablando de esto, pero nada, me parece que nos va a ocupar demasiado tiempo y quiero ceñirme a esto de la clase de hoy. Pero después lo podemos, si interesa, Adriana, lo podemos seguir o podemos iniciar la clase que viene con esta discusión que a mí me parece fundamental, el tema de esto de decir, bueno, ¿cómo la práctica, cómo lo implemento concretamente o hacernos preguntas en relación a los fundamentos últimos de las cosas, como yo creo que en definitiva es lo más conducente. Yo quiero una estructura sólida en la cual pararme para después empezar a resolver los problemas que se presenten. No resolver los problemas tópicamente, aisladamente, sin una estructura de pensamiento sólida. Yo prefiero ir de la estructura sólida a la resolución de los problemas. No sé si más o menos se comprende. Sí, muchas gracias. No, por favor. Es para seguir pensando. ¿Otra clase? Sí, es para pensar y hablar e intercambiar ideas. Lo que pasa es que nosotros, en cierta manera, estamos tratando de estudiar distintos tipos de delitos, encontrarle
los detalles para poder contestar preguntas, y todo este tema de la imputación, de las reglas de imputación y demás, es como que a mí personalmente, no puedo hablar por los demás, o me enfoco por un lado o me enfoco por el otro, es como que no los puedo unificar para decirle, a ver, ¿cómo aplico esto que usted está diciendo para el encubrimiento, el delito de encubrimiento, ¿no? Bueno, en el delito de encubrimiento, que ahora vamos a iniciar la explicación, estamos hablando claramente del mundo de la norma, nada del mundo de la imputación. Cuando yo les hable de la imputación, les voy a decir qué tipo de dolo se admite. Y bueno, ahí ya estamos en la imputación subjetiva, en la imputación de primer orden, como decimos nosotros, en la imputación de primer grado, la imputación de segundo grado es otra. Bueno, en definitiva, inicio, Adriana, el análisis del 277, y después me voy a detener en algunas particularidades. Como yo les dije, si ustedes estudian el comentario del 277 que yo hice en el manual, van a encontrar esto, van a encontrar en definitiva una doctrina dominante condensada en un determinado lugar que no pretende agotar las discusiones que el tipo penal presenta. Que sea claro eso. No pretende aunar en un determinado lugar concreto lo que se conoce como doctrina dominante, pero es pasible de crítica. El bien jurídico protegido en el 277, genéricamente hablando, lo que ustedes tienen que saber es la administración de justicia. Núñez habla de un entorpecimiento de la acción judicial o policial en aras de dar con personas o cosas determinadas. Personas o cosas, que ya vamos a ver qué significa concretamente. Y Creus habla de los obstáculos para individualizar a los autores y recuperar, por ejemplo, los objetos robados. Ahora, cuando yo tengo acá el Código Penal, acá a mi izquierda, entonces vemos que dice, punto 1, será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro en el que no hubiera participado, lo cual evidentemente clausura la posibilidad de participación para el encubridor, evidentemente, porque obtura la posibilidad de que un partícipe sea encubridor. Dice, inciso A. Bueno, antes de meternos en el inciso A, les voy a dar, para hacerlo un poco más puro esto, les voy a dar las características que la doctrina dominante plantea como imprescindibles, como condiciones necesarias y suficientes para hablar del delito del 277. Como les decía, tiene que haber un delito anterior en cuya intervención el encubridor no ostente participación ni autoría, como títulos de intervención delictiva. Tiene que haber cesado la etapa ejecutiva de ese delito anterior. Tiene que ser, valga la redundancia, un delito, y no una falta ni una contravención, un delito de cualquier clase, que tiene que estar circunstanciado. Puede haber sido cometido aquí o en el exterior y con consecuencias en nuestro país, como por ejemplo el lavado de activos. Tiene como presupuesto negativo esta no intervención del encubridor. Y en definitiva, si hay una colaboración posterior a partir de una promesa anterior, la doctrina dominante, Soler por caso, entiende que se excluiría el tipo penal del encubrimiento para hablar de una participación delictiva. Es decir, si la colaboración posterior se da a partir de una promesa anterior, se excluiría el tipo de encubrimiento y se hablaría en concreto de una participación delictiva. Eso es importante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro.
El Código Penal, por ejemplo, en el caso de encubrimiento de un padre hacia un hijo, o al revés, Sí. de un hijo hacia un padre, no Sí. está sancionado por el Código, sí. No, no. ¿Qué es? Yo te pregunto, Mariano, yo te pregunto, eso es lo que lo vamos a ver ahora a posteriori, pero ¿vos sabés qué es eso concretamente en la teoría del delito? ¿Dónde se queda? ¿Dónde se bloquea la imputación? Sinceramente no, lo leí del Código. Claro, bueno, pero eso, de esto que dice concretamente el punto 4, que ya me adelanto porque justo el compañero lo expresó, ¿no? Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieran obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediera del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige, cuando estudien bien, lean el código que dice, bloquea específicamente el inciso 1E y los incisos 3, B y C, que son las agravantes, que ahora vamos a ver. Esto, que en definitiva supone contemplar ciertas leyes naturales de la relación entre personas, de la vinculación entre personas, y no exigirle a ciertas personas que ostentan o guardan una determinada relación con el autor o con el partícipe del delito primigenio, no exigirles más de lo que pueden dar según leyes naturales. ¿Qué es en la teoría del delito? Yo aprovecho la pregunta de Mariano. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Concretamente, esto que dice, no habrá responsabilidad si se estuviera en alguna de estas condiciones en relación al imputado del delito anterior. ¿Qué sería? A ver si a alguno se le ocurre. ¿Eso no sería una excusa absolutoria? Es una excusa absolutoria, perfecto. Eso es lo que es. Una excusa absolutoria. Eso mismo es. Una excusa absolutoria. En definitiva, es una decisión político-criminal que no tiene que ver con la declaración de responsabilidad concerniente al quebrantamiento de una norma de comportamiento penalmente reforzada, sino exclusivamente a una decisión político-criminal. No tiene que ver con la declaración de responsabilidad, con la adscripción de responsabilidad a una persona por el quebrantamiento de una norma, sino concretamente con una decisión político-criminal del legislador de no exigirles a las personas más de lo que pueden dar. Y bloquear la posibilidad de que esta excusa absolutoria se aplique en determinados casos. Está elocuentemente expresado. Bueno, inciso A. Ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta. D'Alessio habla de que tienen que ser actos materiales, no consejos, sino actos materiales, en este supuesto que se conoce como el favorecimiento personal. Favorecimiento personal. ¿Por qué personal? Porque en definitiva la ayuda tiene que ver con una persona. Se está ayudando a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad, que específicamente da cuenta de un ocultamiento, o a sustraerse a la acción de esta, que más precisamente pareciera ser que da cuenta de una fuga. Actos materiales, favorecimiento personal. Personal. La doctrina dominante habla de dolo directo. Yo no sé si el dolo eventual no tendría cabida acá. Yo diría, si quisiera hilar un poco más fino, dolo directo o eventual. Pero la doctrina dominante habla de directo. Creo que en el manual yo puse directo porque es en definitiva un manual hecho para ser funcional y no para presentar discusiones más extensas que lo que el espacio propiciaba. Pero yo diría dolo directo o eventual. Ahora bien, nuevamente, yo en el manual pongo como la doctrina prácticamente conteste argentina, que el caso B, el inciso B, ocultar y alterar o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudar al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer,
ocultare, alterare o hiciere desaparecer rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. Esto en el, nuevamente, 99,9% de los casos de la doctrina argentina se ve como un favorecimiento real y no personal. La doctrina mayoritaria en nuestro país aborda este supuesto del inciso B como un caso de favorecimiento real. Ahora, si nos ponemos a analizar un poco más fina la cuestión, un poco más minuciosa, más detallada, ¿a qué conclusión llegamos cuando leemos este inciso B? ¿Qué se les ocurre cuando leen eso? ¿Lo digo yo? Es una forma de evadir la prueba. Que es una forma de favorecimiento personal, en definitiva. Porque ustedes fíjense que cuando sin perjuicio de que puntualiza en rastros, pruebas o instrumentos del delito, y eso hace que toda la doctrina, o casi toda la doctrina, hable de un favorecimiento real, porque focaliza en cosas y no en personas, lo cierto es que en definitiva está procurando granjear la impunidad de una persona, porque está hablando de rastros, pruebas o instrumentos del delito. Colabora con la impunidad de una persona, en definitiva, más allá de que focalice en cosas. En cambio, en el inciso E, cuando se habla de asegurar o ayudar al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito, claramente la focalización está en las cosas. Es asegurar el botín. Yo aseguro a una persona, o contribuyo o favorezco a que una persona pueda asegurar el botín mal habido, pero no procuro su impunidad. No procuro nada que lo favorezca a él en la persecución penal, o a ella, sino exclusivamente garantizar el disfrute de lo mal habido. Entonces, hilando más fino, separemos. Doctrina dominante dice que el primero es un caso de favorecimiento personal y el segundo es favorecimiento real. Hilando más fino, pareciera ser que el segundo caso es un caso también de favorecimiento personal. Y el favorecimiento real estaría en nuestro sistema exclusivamente en el punto 1, inciso E, que es el que les acabo de leer. No me quiero detener en ocultar, alterar, hacer desaparecer rastros, pruebas o instrumentos. Eso es lo del manual, que hay 2 renglones de cada cosa. No tiene sentido perder tiempo en eso. Lo van a encontrar ahí. En el manual. En lo que yo escribí en el manual. El inciso C de la receptación dolosa, inciso 1, apartado 1, inciso C, receptación dolosa es adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. Adquiriere, en tanto se obtiene el objeto en propiedad, recibiere, se acepta la entrega, o se oculta, se dificulta su hallazgo. Dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. Dinero como moneda de cambio, efectos, los bienes muebles de cualquier naturaleza, y las cosas son los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Esto de la receptación, ¿se entiende, no? Receptación. Yo recibo algo proveniente de un delito, que es con dolo en el caso del inciso C, y con culpa o imprudencia en el caso del punto 2, porque cuando nosotros vemos la regulación del punto 2,
Dice, en el caso del inciso 1C precedente, la pena mínima será de 1 mes de prisión, baja la escala mínima, si, de acuerdo con las circunstancias, el autor podía sospechar que provenían de un delito. Podía sospechar. Es esto que se conoce como receptación sospechosa, pero yo creo que es horrorosa esa denominación, y yo le propiciaría una un poco más adecuada a la regulación típica, que es la receptación imprudente o receptación culposa. Es el caso en el cual la persona que recepta podía sospechar, pero no sospechó. ¿Y cuáles son los indicadores mediante los cuales podría haber sospechado? Bueno, determinados indicadores objetivos, como puede ser, por ejemplo, la venta a precio vil de una determinada cosa, la personalidad del vendedor, si se supiera que es una persona, quien te vende la cosa, una persona que está imputada de delitos, o cosas por el estilo, que te permitirían a quien recepta dar cuenta de que eso que proviene de esa persona puede revestir la condición de ser ilícito o proveniente de un delito. Se da la paradoja que como agravante vamos a ver ahora que la escala penal se aumenta al doble del mínimo y del máximo si el autor actuare con ánimo de lucro. Actuare con ánimo de lucro como elemento subjetivo de la antinormatividad distinto, elemento subjetivo de la antinormatividad, una tendencia interna de la antinormatividad, no de la imputación, porque no es el dolo. Una tendencia interna como elemento subjetivo de la antinormatividad. Pero, ¿cuál es la paradoja que yo veo que se da cuando me pongo a pensar más fino en este delito? Que en definitiva, todo aquel que adquiere dinero, cosas o efectos provenientes de un delito del mercado negro, efectos, por ejemplo, cosas, quien adquiere una cosa robada, evidentemente la adquiere con ánimo de lucro, en el sentido de abonarla a un precio inferior a la que esa cosa está en venta en el mercado. Eso es una obviedad, ¿no? Es decir, quien adquiere algo robado, algo proveniente de un ilícito, no lo va a querer pagar lo que sale en el mercado, sino que lo va a querer pagar menos. Por eso lo adquiere de un ilícito. Entonces, ¿a qué nos lleva ese análisis, que es un análisis prácticamente trivialmente correcto, diría yo, trivialmente correcto? Nos lleva, en definitiva, a sostener que siempre se actuaría con ánimo de lucro en la receptación. Entonces, la agravante del ánimo de lucro estaría en algún punto contemplada en la figura básica de la receptación. ¿Se entiende lo que marco? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Analizo bien esto y después me quedo en determinadas cuestiones que me anoté antes de la clase como para hacerles algún hincapié un poquito mayor. El encubrimiento por omisión de denuncia, que se llama, que es el inciso D, no denunciar la perpetración de un delito o no individualizar al autor o partícipe de un delito ya conocido cuando estuviera obligado a promover la persecución de un delito de esa índole. Es evidentemente un caso de delito especial propio, delito de infracción de deber, según lo que vimos nosotros en la clase anterior. Si quieren, para despejar cualquier tipo de duda idiomática, hablen de delito de infracción de deber especial, delito de infracción de deber especial. Es un delito omisivo. La doctrina aún entiende que se consuma cuando se avisa al superior, porque la obligación legal es denunciarlo y no meramente avisarle al superior que se tomó conocimiento de un delito en los organismos piramidales. Y yo les decía esto de que el inciso E, cuando vamos más a la filigrana, es el único supuesto de favorecimiento real que en definitiva hay, si vamos a la filigrana, en la regulación del 277. Por eso,
no me voy a cansar de repetirlo. Tengan en cuenta que el manual que se escribió de cátedra es doctrina. La doctrina dominante está ahí. No significa que se clausuren las discusiones. Sirve para estudiar doctrina dominante, sirve para estudiar... Ni siquiera tiene citas, yo no sé si el manual alguien lo pudo ver. El manual no tiene citas. Entonces, profe, si no tenemos el manual, ¿qué es lo más parecido que podemos ver? ¿Lo de pensamiento penal sirve para este delito? Sí, sirve, claro que sirve. Sí, yo lo vi lo de pensamiento penal. Yo lo vi, de hecho ahora, bueno, en el contexto de pandemia, yo, como todavía el manual no había salido a la venta, yo preparé muchas clases de ahí y armaba con pensamiento penal y explicaba lo que figuraba ahí. A ver, sirve lo de pensamiento penal, pero intenten, si pudieran conseguir la fotocopia del manual estaría bárbaro. Yo ni siquiera pregono que lo compre el que no puede. Porque entiendo que es un momento Sí, o un PDF, profe. Yo estoy re lejos de Mar del Plata, no conozco a nadie que lo tenga para hacerle una fotocopia. O alguien que lo escanee, si no. Y Bueno. yo intenté entrar al editorial para ver si existe en PDF y comprarlo, no me contestaron. Ah, bueno. Yo lo tengo, así que en todo caso trato de sacarles, aunque sea fotos, y se lo subo al chat a los chicos, el tema, aunque sea encubrimiento. Bueno, gracias, Paola. Por lo menos el delito de encubrimiento para que tengan una base de ahí, que está, creo que son 3, 4 carillas, no mucho más. Sí, no es mucho, no es largo. Están todos los tipos penales así como salpicados, escritos muy brevemente y como les dije, sin contemplar una gran cantidad de discusiones. Así que, Paola, si puedes hacer eso, te lo vamos a agradecer todos mucho. Sí, fotos porque no soy muy canchera, pero eso puedo perfecto. Así que le subo eso y le va a venir bien. Bueno, muchas gracias. Profe, ¿en el campus no está el manual? ¿Cómo? Si no está en el campus, el manual. La verdad que no lo sé, nunca entré al campus. No está. Ojo que lo de pensamiento penal que planteaba Dalma contribuye, contribuye, se puede leer de ahí. Si lo leyeran del manual, a mí me deja más tranquilo porque en definitiva es lo que yo escribí. Entonces, bueno, tengo más control sobre eso. Pero bueno, el que quiere leer de pensamiento penal, a mí me parece fundamental, yo lo destaco una vez más, me parece fundamental que escuchen lo que se dice en las clases. Que escuchen lo que se dice en las clases, porque yo obviamente que las preguntas las voy a hacer de algo que yo mencioné en la clase. Entonces es fundamental que tengan una base para leer, que tengan una base, si es el manual mejor, pero que escuchen detenidamente las cosas que yo digo en clase. Eso para mí es trascendental. Bueno, como les decía, volviendo a esto, el caso de favorecimiento real cuando hilamos fino es el del inciso E. El punto 2, ya les dije que era la receptación culposa o imprudente, la receptación en la que, en definitiva, alguien podía sospechar a partir de determinados indicadores objetivos, pero en definitiva no sospechó. Entonces es lo que se conoce como receptación imprudente. Ahora bien, cuando analizamos el punto 3, vemos que dice que la escala penal será aumentada al doble del mínimo y máximo. ¿Cuándo? Son las agravantes. El hecho precedente fue un delito especialmente grave, una expresión que no se utiliza prácticamente nunca en el código, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a 3 años de prisión, es decir, se agrava la pena del encubridor en virtud de la gravedad del delito precedente. Cuando el autor actuare con ánimo de lucro, dice el inciso B, que ya vimos el problema que presenta, que siempre hay un ánimo de lucro, por ejemplo, en quien adquiere efectos robados, porque procura pagar menos, y eso es ánimo de lucro, pagar menos de lo que la cosa vale en el mercado formal. C, cuando el autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento, que esto de la habitualidad genera como toda una discusión. ¿Qué es un encubridor habitual? Bueno, un encubridor habitual yo diría que cuanto menos tiene que tener o un concurso real de delitos imputable en ese proceso, en el proceso en cuestión, o al menos una condena anterior por hecho de encubrimiento.
ya la segunda lo volvería habitual, sino ¿qué sería habitual? Yo diría, circunscribir la noción de habitual al menos a 2, o un concurso real de 2 en el marco del mismo proceso, o una condena anterior por un hecho de encubrimiento que lo vuelva habitual. El inciso D habla específicamente de cuando el autor fuere funcionario público, no plantea que sea en ejercicio de sus funciones, entonces no podemos hacerle decir al tipo más de lo que el tipo dice exclusivamente condición de funcionario público. La definición de funcionario público está expresamente contemplada en el artículo 77, que es todo aquel que participa accidental o permanentemente en el ejercicio de funciones públicas, sea por título o por nombramiento de autoridad competente. Dice, a los efectos de respetar la proporcionalidad, continúa diciendo este inciso 3, la agravación de la escala penal prevista en este inciso solo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena. Es decir, busca decirnos, puede haber 2, 3, un agravante o todas. Y lo cierto es que no se va a elevar la escala penal y el juzgador va a tener que tener en cuenta esa pluralidad de agravantes a la hora de determinar judicialmente la pena. A la hora de la determinación de la pena, de la imposición de la pena completa. Punto 4, esto que decía el compañero hace un rato, están exentos de responsabilidad criminal los que hubieran obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediera el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, o de un amigo íntimo, o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto del inciso 1E y de los incisos 3, B y C. Taxativamente obtura esa posibilidad, en el caso del favorecimiento real y en el caso del encubridor que actúa con ánimo de lucro o que se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento. En esos casos no rige la excusa absolutoria que se consigna en este punto 4. Algunas apostillas que yo me anoté como para hacerles hincapié ahora antes de terminar la clase. El encubrimiento es una figura autónoma de intervención post-ejecutiva, figura autónoma de intervención post-ejecutiva. Es una figura dependiente de un delito anterior, pero no accesoria, porque lo accesorio es la participación. Voy a prender la luz, aguárdenme un segundito, ¿eh? Dependiente pero no accesoria, dependiente pero no accesoria. En Chile, por ejemplo, la punición del encubridor depende de la punición del autor principal. La punición del encubridor depende, la escala penal depende de la escala penal relacionada al delito principal, que no es nuestro caso. El encubrimiento solo es posible cuando ya no se puede participar en el delito, ¿no? Eso ya quedó claro. En el instante posterior a la consumación es donde se abre la posibilidad de encubrir, porque se cierra justamente la posibilidad de participar en el delito, en el momento en el cual la consumación feneció. La doctrina dominante, como les decía, habla de que si hubiera colaboración posterior enarbolada o comprometida en una promesa anterior, eso sería un caso de participación. Eso es lo que dice la doctrina dominante argentina. Sería un caso de participación que excluiría la posibilidad del encubrimiento. Es evidente que no se necesita para que haya un encubrimiento que haya una persona condenada por un delito primigenio, porque puede no estar condenada, no es que en definitiva, o sea, yo si estoy ayudando a un prófugo de la justicia y lo meto acá dentro de mi casa, cuando mató a una persona hace 2 días, esa persona evidentemente no está condenada por el delito, y yo aún así soy un favorecedor personal. No es punible el autoencubrimiento, es decir, no es punible que yo intente encubrir mi propio delito, porque eso, si así fuera,
si el autoencubrimiento sería punible, en definitiva se estaría conculcando el principio constitucional que veda la autoincriminación. El Estado no puede exigir que yo no haga cosas para evitar que la persecución penal llegue a mí. ¿Se entiende? No puede evitar eso, porque eso en definitiva iría en contra de la prohibición de autoincriminación, si me punen por el hecho de procurar mi propia impunidad en relación a un delito que cometí. El favorecimiento personal tiene como fundamentos la protección a una persona y la demostración de solidaridad para con esa persona. Esto está bueno, que yo lo pensaba hoy. Que yo lo pensaba hoy cuando más o menos estructuraba lo que les iba a contar. Esto de que la doctrina dominante, prácticamente unánime, yo lo consigno en el manual como doctrina dominante, habla de que el delito primigenio no tiene que estar prescripto. Es decir, la persecución penal del delito primigenio tiene que estar eniesta, ¿no? Incólume, tiene que estar vigente. Si el delito estuviera prescripto, el delito anterior, dice la doctrina dominante, no habría posibilidad de encubrir. Y eso a mí me genera como cierto ruido cuando lo pienso un poco más. Porque, en definitiva, yo entiendo que lo que se busca es que la persona no pueda asegurar su propia imposibilidad de persecución penal. Una cosa es exigirle que se entregue, y otra cosa muy diferente es permitirle que asegure su impunidad legalmente. No sé si se entiende. Es decir, si supongamos lo siguiente. Un robo prescribe en otro tiempo, ¿no? Les tiro algo figurado como para que se entienda el ejemplo. Un robo prescribe a los 4 meses, ¿no? Supónganse. A los 3 meses, el autor del robo viene a parar a mi casa y me pide ayuda. A los 3 meses. Yo lo meto en mi casa y lo escondo. Transcurrirá un mes más y el delito estará prescripto. Entonces, si a los 2 meses me vienen a buscar a mí, me quieren procesar a mí como encubridor, yo voy a decir, no, el delito está prescripto. Ya prescribió el robo del autor principal. No tiene mucho sentido que yo con mi comportamiento impida mi persecución penal. ¿Se entiende la diferencia entre que el Estado te pida que te entregues y que vos con tu comportamiento bloquees la persecución penal a través del instituto de la prescripción? Se puede dar perfectamente ese caso. El caso en el cual, en relación al autor principal, el delito esté prescripto, pero las acciones de encubrimiento hayan arrancado después. Las acciones, por ejemplo, de favorecimiento personal. Y entonces no esté prescripto el delito de favorecimiento personal. Entonces, claro, pareciera eso, ¿no? De que esto que dicen todos, que yo lo consigno ahí, el delito, creo que lo escribí, el delito tiene que estar, la persecución penal tiene que estar vigente. ¿Por qué? Cuando pienso, yo siempre digo, nosotros podemos agarrar 4 o 5 tratados o manuales de derecho penal y hacer la doctrina dominante, lo que dice. Ahora, cuando nosotros hilamos más fino, y un poco es en respuesta también a lo que planteaba de modo tan interesante Adriana cuando empezó su intervención, esto de buscar los fundamentos de las cosas. Cuando nosotros buscamos los fundamentos de las cosas, nos damos cuenta de que lo que se impone como solución al alcance de la vista, muchas veces no está del todo fundado. Profe, sí. Quería hacer una pregunta. Sí. ¿En el ámbito penal, la prescripción se puede decretar de oficio o es como en el ámbito civil que tiene que ser a petición de partes? No, la prescripción se puede decretar de oficio, porque se supone, a ver, yo nunca decreté una prescripción de oficio, pero la realidad es que se supone que si la persecución penal está obturada,
eso en definitiva forma parte de un estado de imposibilidad de persecución penal. Sería más o menos como la reincidencia, que hay toda una discusión con la reincidencia. Es decir, ¿puede el juez imponer la reincidencia de un imputado cuando el fiscal no la pidió? Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Pero pareciera que hay determinadas cuestiones que son estados objetivos. Que una persona sea o no reincidente, cuando vos la vas a condenar, en definitiva, es un estado objetivo. Si el fiscal no te lo pidió, pero es como una cuenta matemática. Si está dentro de los parámetros del artículo 50, es reincidente. Entonces, ¿habría que esperar a que el fiscal te pida la reincidencia para poder imponerla? Bueno, es más o menos lo mismo. Vos estás juzgando un delito que está prescripto. Si nadie te lo pide en el momento en el que lo vas a condenar a una persona, ¿no tenés que imponer de oficio la prescripción? Yo creería que sí. Aparte es pro homine, en definitiva, ¿no? Pro persona, a favor del imputado. Bueno, me anoté algunas cosas más, pero tampoco los quiero volver locos. Esto es interesante, claro, el favorecimiento personal en Alemania, yo leía, se denomina obstaculización de la pena. O sea, fíjense cómo lo tienen en algún punto más discriminado. El objetivo del favorecimiento personal es consagrar la impunidad de una persona. Entonces, por eso, con este argumento, tendría también sentido esto de hablar del inciso B. O sea, si yo quiero ocultar el arma con la cual se cometió un determinado homicidio, supongan, en definitiva lo que estoy buscando es procurar la impunidad de una persona. Y más allá de que eso esté puntualizado en un determinado objeto, más allá de que esté focalizado en un determinado objeto, yo lo que quiero es procurar la impunidad de una persona. Yo lo que quiero es favorecer la impunidad de una persona. Bueno, ¿se entendió más o menos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cortamos acá. Tenía algunas cositas más para mencionarles, pero bueno, me parece que con lo que se habló hoy ya es suficiente. ¿Alguna duda? Profe, Sí. ¿el pro hominem es lo mismo que individuo pro reo? ¿Cómo? Creo que hay un principio en derecho penal que se dice individuo pro reo. No, indubio pro reo. Indubio pro reo. Indubio pro reo, no individuo. Indubio pro reo, que significa que ante la duda siempre debe estarse a lo que sea más favorable al imputado. Por ejemplo, cuando no hay prueba suficiente para condenar a una persona y no se logra traspasar el umbral del famoso y ya célebre, más allá de toda duda razonable, cuando no se logra traspasar ese umbral del más allá de toda duda razonable, tenés que absolver. Precisamente por el principio de indubio pro reo. La duda favorece al imputado. Eso es lo que viene a significar. El encubrimiento personal implica que el encubrimiento personal o real. El favorecimiento personal, sí. El favorecimiento personal. El encubridor tiene que saber que la persona a la cual le da albergue o le permite, me tengo que quedar unos días en tu casa, que viene porque ha cometido un delito. Claro. Sí. Sí. Tiene que conocer que al menos esa persona está sospechada, yo habilitaría el dolo eventual, que al menos esa persona está sospechada de la comisión de un delito. Tiene que saberlo, sí, porque es específicamente a lo que el dolo apunta. Pero el dolo directo, dolo eventual, me parece una discusión en algún punto que, a ver, tampoco podemos hacer un tratado de eso a la hora de evaluar a alumnos de grado. No me parece que sea tan relevante. Yo, cuando me pongo un poco más a pensar, digo, ya con la mera sospecha, me parece que el delito se configuraría. Pero la doctrina en el 277 siempre va más para el lado del dolo directo, en líneas generales. ¿Alguna otra pregunta?
¿Se entendió lo de hoy? Sí. Sí, sí. Bueno. Sí, muchas gracias. Bueno, no, por favor, por favor. Probablemente no tengamos clases por 2 semanas conmigo, no van a tener por 2 semanas, y nos vamos a encontrar al final 2 semanas seguidas. Mi idea es Pero hacer profe, así. no dan las fechas así, ¿Cómo? ¿no? Sí, dan porque yo tengo el cronograma, ¿eh? ¿Qué otros temas vamos a ver ¿Qué con fecha usted? tiene usted el parcial, profe? Esperen un segundo, a ver, no, esperen un segundo. Yo tengo acá que tendríamos clases hasta, por lo menos, que sería mi última clase, el 24 de junio. Pero el parcial es el 22. Ah, bueno. ¿El parcial es el 22, ya está confirmado? Entiendo. Eso así porque aparece en el encima- centro. Sí. En No, la encima planilla se de. publicó en el Facebook también. Ah, Bueno, si esto fuera así, sí, yo no tendría 2 clases más con ustedes, sino solamente una. Yo lo que voy a hacer es, si yo tuviera una sola clase más con ustedes, es mandarles algunos audios, chicos, de los temas que considero más importantes, así también audios cortitos, como para que ustedes se ubiquen y yo pueda cubrir un poco más del programa. A mí me habían dicho eso, que el 23 y el 24 también había clases, pero bueno, si el parcial es el... En cualquier caso eso lo van a saber antes, ustedes no se preocupen. Yo, si tengo una sola clase más con ustedes, les voy a mandar audios por el grupo que tenemos de WhatsApp, y de última, la última clase, que sería mía, la del 17, no solo daría mi tema, sino que además aprovecharíamos para hacer preguntas un poco de todo. ¿Eh? Y además tienen el mail mío a disposición para escribirme cuando quieran, y yo cuando veo el mail contesto las dudas que les puedan surgir. ¿Qué otro delito le toca, profe? Yo tenía ganas de dar una clase de falso testimonio. Tenía ganas de dar una clase completa de falso testimonio, que me parece un delito muy importante. Y que si cualquiera de ustedes ejerce la profesión el día de mañana en penal o trabaja en el Poder Judicial, es un delito que van a ver un montón lo van a ver. El falso testimonio en un juicio, el rol del juez en el falso testimonio, cómo resolver determinadas cuestiones que se presentan. Entonces, me parece un delito importante al que quisiera destinarle una clase. Es decir, prefiero por ahí mandarles audios con otros temas, audios con lo que está de pensamiento penal, lo que yo ya tengo armado, y darles una clase más específica de falso testimonio. Eso es lo que yo quisiera hacer. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Perdón, entonces la próxima clase con usted sería el jueves 10, o sea, en 2 semanas. La próxima clase conmigo sería el jueves 17. Ay. El 17 de junio sería la próxima clase conmigo. Listo. Profe, Gracias. la clase pasada que nos habló de que iba a dar enriquecimiento ilícito y un par de delitos más, ¿eso iría en audio eventualmente? Y eventualmente iría en audio, tal cual. Si no llego, se los mando por audio. Y cualquier cosa, si no llegamos a darlos específicamente, ustedes escuchan los audios y me mandan algún mail con las dudas que les puedan surgir. Yo las voy a contestar con total amabilidad. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, un gusto para mí. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias, profe. No, perdón, Robert, faltó la asistencia. Sí, acá la tengo. Gracias, Paola, gracias. De nada. Abate, Albarracín, Álvarez, Andrades, Ciardulo, de Sousa, Estrada, Falomir, Presente.
Fangio, Presente. Se volvió... Fabelis, Y estaba en el techo de paja. Fernández. ¿En dónde? Presente. ¿Lo viste? Sí, Yo silencio, para por hablar favor. con- Por favor, silencio. Un cachito, así termino de tomar lista. Garibotti, Presente, Garibotti. Garro, Presente. Gerasi, Presente. Greco. Greco no está, lo vi, me parece, hace un rato. Bueno, le voy a poner presente porque lo vi. Y Gartúa, Presente. Introcaso, Kessler, Presente. Lorente, Presente. Martínez Cetallo, Mingrone, Pérez Fátima, Presente. Piccolo, la vi también. Pimpinato, sí. Postigo, Presente. Ricciardi, Presente. Rota, Zanelli, Mariano habló. Lo vi Presente. también. Simone, Presente. Soler, Presente, Solar. Strada Eric, Tojo Lara, Presente. Profe, Abate me acaba de avisar que se le tildó la computadora. bueno, le pongo presente. Gracias. Vais Adriana también la vi. Agustín Angulo. Bueno, chicos, nada más, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, profe. Chao. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.